Que Dios le bendiga, que Dios bendiga de manera especial su vida y muy especialmente su familia, porque usted y yo fuimos diseñados para hacer bendición, no solo para nuestras vidas, para nuestro propósito y sueños personales o individuales, sino para bendecir a nuestras familias, esos que dependen de nosotros y esos de los cuales también usted y yo dependemos, porque la familia nos bendice, la familia nos protege, nos acoge. La familia es bendición para usted y para mí. Hoy es una fecha especial, 7 de febrero, año 2021. Curiosamente, pues hoy retomamos la apertura del edificio en el cual nos reunimos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Puede ser que usted esté mirando este video desde su casa, desde el lugar donde usted trabaja y queremos continuar bendiciendo su vida a través de estos videos. Eh, Hoy con la iglesia también queremos compartir este tema y si usted tuvo la bendición de estar en la iglesia y quiere repasar algunos detalles, pues acá está este pequeño resumen y esperamos que sea de mucha bendición para su vida. En Génesis capítulo 28 y verso 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Cuáles familias? Todas. ¿En quién iban a ser bendecidas? Bueno, en la simiente de Abraham. Entendemos hoy que aquella simiente hoy nos trae bendición a nosotros por medio de Jesucristo. También pariente y descendiente directo en la parte humana de este hombre que mantuvo fe y confianza en una promesa de parte de Dios. Ahora usted y yo somos llamados a esta promesa de ser benditos y de traer bendición a muchas familias. Dios es nuestro papá y la diferencia en esta familia son los hijos. O sea, el papá está impecable, el papá no tiene ningún error, no tiene ninguna falla, el papá es perfecto. El problema aquí radica en los hijos. Esta familia se vuelve compleja por nosotros, los hijos. La relación que Dios ha establecido con los seres humanos es una relación paternal, pero no de ese papá que tal vez en algún momento miramos en algún icono, en alguna imagen de la tal vez de la religión tradicional en la cual algunos de nosotros dimos inicio, donde se veía malhumorado, ceño fruncido, muy, muy dado a enojarse. Nuestro papá es un papá misericordioso, es un papá que anhela lo mejor. Y como anhela lo mejor, pues establece reglas, establece límites para sus hijos. Los que somos papás lo entendemos y los que somos hijos lo entendemos también. ¿Por qué nos ponían reglas? ¿Por qué establecían para nosotros algunas indicaciones, algunos límites? Bueno, para nuestra bendición. Gálatas capítulo 4 y verso 6 habla o hace referencia a una palabra de origen arameo que resalta intimidad, cariño. Es como cuando el hijo o el bebé imperfectamente pronuncia la palabra papá, papito. Aquí se refiere a la palabra Abba, padre, papá. Es un papá tierno, es un papá amoroso. Muchas veces nos cuesta entender el amor de un padre, quizás por el modelo que tuvimos de papá, pero realmente eh, Dios es un Dios perfecto y Satanás siempre quiso desfigurar esa imagen de papá porque sabía que nos iba a costar muchísimo entender a Dios y nuestra figura más cercana como papá presentaba fallas. Jesús presenta a Dios como un padre amoroso y los judíos
nunca vieron a Dios como un padre, sino lo veían como un ser supremo que infundía temor. Por eso les gustaba más el juicio, las reglas, las disciplinas. Eh, Era más fácil ir por el camino de la religiosidad, de la apariencia, de procedimientos, pero no era una adoración espontánea, no era una relación espontánea como debiera ser la relación de un papá y un hijo. En Lucas capítulo 15, todo en este capítulo 15 es hermoso, un pasaje muy conocido que ahora quiero resumir, pero en el 15:11 hace referencia a dos muchachos. Ambos viven en casa de su papá, pero resulta que el más joven, quizás más inmaduro, quizás más mimado, más chineado, decide que la casa se vuelve inmanejable para él, que ese proceso de reglas, de responsabilidades, de disciplinas, de acciones correctivas, de cuidados preventivos, porque muchas veces los papás nos ponen límites de cosas que no han ocurrido y uno dice, pero no ha pasado nada. Bueno, no, es para que no pase. Y son cuidados preventivos, algo tal vez como aquellas vacunas que nos colocaron de niños para que no tuviéramos viruela, sarampión, eh, polio, una enfermedad casi erradicada de la tierra. Este, Todo simplemente con una vacuna que duele, que es incómodo y que al final pues el resultado es la bendición de que nos prepara para la vida. Vivir en casa del Padre da muchos beneficios, pero no siempre podemos hacer lo que queremos. Y tenemos que aprender a someternos a la voluntad de nuestro Padre. Esta es la parte difícil. Y aquí hay 5 puntos. Los cuidados preventivos, las reglas y limitaciones, las responsabilidades, las disciplinas y los correctivos. Cuando nos equivocamos, cuando Dios nos llama la atención. Este proceso creo que los que son hijos en este momento, que aún no son papás, lo entienden desde el punto de vista como hijos y les parece difícil de comprender. Y los que somos papás ya lo entendemos de otra manera, porque entendemos el gran amor que se siente por un hijo, por una hija y todo lo que haces para protegerle, para cuidarle. Imagínense si somos imperfectos y hacemos esto, cómo nuestro papá, que es perfecto, se esmera en protegernos. Hay un detalle interesante y regresamos un poquito al pasado en el libro de Génesis, en aquel momento en el que Adán y Eva vivían en el huerto de Edén. Ese era como el paraguas. Ahí había plantas, había animales y por lo que entendemos incluso Eva pues tenía sus hijos y demás. Era hermoso. Pero la tendencia normal del ser humano es el deseo de conocer la libertad, que salir de la esclavitud de los padres y lo que nos pasa es que no nos damos cuenta. Este deseo de ser libres nos aleja de la protección, de la seguridad y de la bendición de nuestro Padre. 3 cosas. Cuando nos alejamos de papá, de nuestro Dios, nos alejamos de la protección, nos alejamos de la seguridad y de la bendición de nuestro Padre. El hijo joven enfrenta a su papá, ahí en el capítulo 15 de Lucas, le pide la parte de su herencia. La herencia solo se daba en el momento de la muerte. En otras palabras, el hijo le dijo, para mí usted más vale muerto que vivo. Frases que a veces se han escuchado en la vida real. Esto maltrató el corazón del papá, definitivamente. Y nunca se sintió con tanto poder, ya que en ese momento, con dinero en mano, decidió abandonar a quien más le amaba. Decidió abandonar la corrección y el consejo. Cuando un hijo hace lo malo, el padre sufre. Todo papá sufre al ver cuando un hijo se va descarriando
y se va alejando del consejo, de la corrección que le fue dada. Tal vez fue enseñado, fue cuidado, protegido, tal vez no de la mejor manera porque tenemos papás imperfectos, pero aún así el papá sufre. Este papá pues reparte la herencia entre sus dos hijos. La Biblia dice que entre los dos, es un detalle importante a tomar en cuenta en ese momento. El padre puso a disposición todo lo que les correspondía, pero al parecer ninguno lo disfrutó, porque uno lo desperdició y el otro pues ya casi llegamos a ese punto. Cuando abandonamos la casa del padre empezamos a gastar todo, eh, porque no hay límites. Papá nos dice, no, mire, sea prudente, no desperdicie, guarde, etcétera. Bueno, se fue lo mejor, el tiempo, los mejores años, la edad. Se fue la salud a causa de nuestras desobediencias, nos enfermamos y limitamos nuestra salud. También se fueron los recursos, hubo malas decisiones, se gasta el dinero, la bendición en cosas no productivas, en vicios, malos negocios, derroche. Un papá nos dice, mire, estos amigos con los que andas están por interés de... Y uno dice, no, ellos son realmente mis amigos, son mejores que papá y mamá. Y con ellos yo la paso bien, ellos me entienden, ellos me comprenden, y yo soy el héroe para ellos. Y el papá entiende que se están aprovechando de él, pero normalmente los hijos nunca entendemos estas cosas. Eh, Construyó un futuro a su antojo, como él se lo imaginaba, no como el anticuado papá lo quería. Y dice la Biblia que en ese país lejano, eh, bueno, es todo lo que Dios nos ha pedido que no hagamos, justo exactamente. Hay desobediencia, hay maldad, hay pasiones, hay vicios, hay malos negocios, hay comportamientos indecorosos, y nos separa de su presencia cada vez más, cada vez nos distanciamos más, cada vez se hace más difícil el regreso, cada vez se hace más difícil el pedir perdón, cada vez se hace más difícil reconocer que nos estamos distanciando. Pero bueno, ahí estaba él en el país lejano. Muchas veces usted y yo estamos en el país lejano, en esa provincia lejana. Todo se acaba. Cuando se ha gastado todo, la misma sociedad que en algún momento nos motivó, ahora nos desecha. La misma sociedad que motivó los vicios, las drogas, el consumo irresponsable, luego nos rechaza y luego somos alcohólicos, drogadictos, etcétera, etcétera. La sociedad es ingrata, la sociedad te vende un producto y luego de que lo has consumido y te ha destruido, te margina. Y por eso vemos cómo son marginados ciertos grupos en especial. Los viejos, los enfermos, los que tienen ruina económica, los que tienen familias destruidas, morales destruidas, los que tienen vicios, hábitos, son marginados. Vino el tiempo de escasez, comienza el padecimiento, se queda solito. Dice la palabra de Dios que siente hambre. Nunca había sentido hambre. Mientras estuvo en casa del Padre, y cuando estuvo fuera, él usó recursos para alimentar esa hambre, pero ya ahora no había, ahora tenía hambre. No solo hambre física, a veces esta hambre espiritual, este vacío cuando nos alejamos de Dios. Sentimos que nada de lo que hemos hecho tiene ningún sentido. Y a veces pues viene una enfermedad, a veces viene un punto de quiebra económico, a veces viene una destrucción a nivel de la familia, a veces te das cuenta que ese hábito que creías que dominabas ya no lo dominas, sino que ese hábito te domina a ti. Podría ser desde algo químico que consumes hasta el hábito de mentir, de engañar, de hacer fraude, hábitos morales también. Finalmente, bueno, pues nos degradamos y hacemos cosas que nunca creímos que íbamos a hacer. Cuidar cerdos. Para un judío esto era algo terrible, humillante, lo más bajo que podía caer un ser humano en aquel momento, en aquella época. Hasta dice la palabra
que él estaba dispuesto a conformarse con lo que estaban comiendo los cerdos, pero no le daban. O sea, ni aquellos desperdicios le daban. Era realmente un momento muy difícil. Y aquí la palabra de Dios lo dice diferente, pero no sé si en algún momento tal vez has estado con hambre y miras a alguien comiendo y sientes aquel deseo, como decimos nosotros tradicionalmente, se me hace la boca agua. Él estaba mirando a los cerdos y dice la palabra de Dios que deseaba, se le hacía la boca agua de aquello que ellos comían. Y qué terrible es lo que el mundo nos ofrece, la libertad que realmente es libertinaje y trae destrucción y muerte. No siempre se puede volver a casa del Padre, entonces él tenía que tomar una acción para poder regresar a casa del Padre. Y la palabra de Dios dice que él reflexiona y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen pan de sobra? Mientras que yo aquí me muero de hambre, me pondré en camino, volveré a casa de mi Padre y le diré, y prepara su discurso. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y fue a casa de su padre. La única cosa que nos puede regresar a casa es cuando nos damos cuenta de que hemos cometido un error. Eso se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento inicia el camino de regreso a casa. Él estaba fuera de casa, había otro hijo en casa que tampoco se había arrepentido, aunque vivía ahí en casa. Él estaba distante y viene de regreso por una decisión, por una acción, por un reconocimiento. Ahora, ¿cómo le recibe el padre? La Biblia dice que aún estaba lejos y su padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y le cubrió con besos. El hijo comenzó a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el discurso que había preparado. Pero papá no lo dejó ni terminar. Aquí hay varias cosas simbólicas y muy importantes. Dice que pidió que le pusieran el mejor vestido. Eso significaba, aquí no ha pasado nada. No te vamos a estar echando en cara lo que hiciste. Aquí no ha pasado nada. Un anillo en la mano es un símbolo de autoridad y también un símbolo de que era heredero e hijo. O sea, Dios le restaura su posición. Sandalias en los pies, esto significa protección y seguridad, pero sobre todo significa libertad, porque eran descalzos o andaban descalzos aquellos que eran esclavos para que no salieran huyendo. Él llegó descalzo, pero su papá le colocó sandalias en sus pies, protección, seguridad, libertad. Y el becerro más gordo, hagamos fiesta. Una fiesta en el cielo, dice la palabra de Dios, cada vez que un pecador se arrepiente. Aquella vez que usted y yo nos arrepentimos, hubo fiesta. Pero resulta que cada vez en nuestro camino, que a pesar de que somos hijos, nos arrepentimos por nuestras acciones, aún viviendo en casa, hay fiesta también en el cielo. El arrepentimiento trae bendición. Dice la palabra que el hijo mayor se ensaña, se enoja, reacciona de la peor manera, demostrando en su corazón toda la amargura, todo el orgullo, todo el resentimiento y el egoísmo, toda la envidia y todos los celos que tenía. Es la clásica persona que cree que está sacrificando todo por seguir a Dios, que siente que Dios debería darse con una piedra por el pecho por tenerlo a él como hijo. Y lo que está es haciendo nada más que religiosidad, apariencia, compitiendo contra los demás. Y esto a veces se da en las iglesias, se da en las familias. Una competencia por quién da más, por quién entrega más. A veces las personas las miramos
gastando su dinero, comprando regalos, obsequios para ganarse el cariño, para competir por una posición. Y esto no es otra cosa más que religiosidad, apariencia. El gran amor de Dios. Aquellos dos hijos necesitaban el perdón de Dios. Sanar. Los dos necesitaban volver a casa. Aunque uno vivía en casa, el otro estaba lejos, los dos estaban distantes. Los dos necesitaban el abrazo del Padre misericordioso. El Padre no compara a sus dos hijos en ningún momento, los ama por igual. Si todos los hombres tenemos por igual el amor de Dios, ¿por qué vivimos comparándonos con los demás? ¿Por qué esta competencia? ¿Por qué competencia entre hermanos? ¿Por qué competencia en las familias? ¿Por qué competencia en la iglesia? ¿Quién da más? ¿Quién sirve más? ¿Quién hace más? Esto significa que todavía nuestro corazón no ha sido sanado. Qué gran amor el de papá. Hoy tienes que volver a casa o vivir en casa como hijo, porque aquel hijo vivía en casa pero no vivía como hijo. Tan mal hizo el que sufrió, el que se quedó, el que no le supieron entender el corazón a papá. Fue el mismo daño que el que se fue, aquel que quedó pero distante. Puedes estar lejos de la casa del Padre o puedes estar viviendo tu apariencia, tu religión, sin disfrutar las bendiciones y sin hacer el propósito de Dios para tu vida. Ciertamente hoy es el día. Hoy es un día de decisiones. En este tiempo de cuarentena que no nos hemos reunido, tal vez algunos siguieron estando en casa de papá pero distantes. O quizás algunos en este tiempo se enfriaron, dejaron que su corazón se distanciara de Dios. Para ambos, en esta mañana es la decisión. Y es una sola decisión, se llama arrepentimiento. Reconocer nuestra posición. Señor, estuve distante de ti estando en casa. Y el otro quizás tenga que decirle, Señor, evidentemente estuve distante porque no estuve ni en casa. No estuve en tu presencia, me alejé, veo que las cosas que antes me sostenían en ti eran falsas, porque en el momento que nos dejaron, nos quitaron más bien la posibilidad de reunirnos, de congregarnos, me enfrié. Entonces significa que yo no tenía una relación real contigo. Pero en esta mañana es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de que te acerques a Él como hijo y le pidas su perdón. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga de manera especial tu familia a través de tus decisiones.